Amables televidentes, gracias por estar con nosotros nueva vez. Recibo un médico cardiólogo muy capaz que nos va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con esta dolencia, con esta situación tan normal en la humanidad. Me refiero al doctor Rafael Lugo. Él preside el Consejo de Previsión Cardiovascular del Instituto de Cardiología de República Dominicana. De la Sociedad Dominicana de Cardiología. El doctor Lugo, al frente de ese consejo, pues aporta bastante, y en este conversatorio, doctor, a mí me gustaría abordar temas que, tratándose del conocimiento que usted tiene, puede ayudarle mucho al televidente, porque algunas veces el televidente que no es muy educado en llevar las prevenciones correctas cuando ha sido diagnosticado que tiene una situación cardiovascular, pues puede evitarse si se lleva del consejo adecuado y de la disciplina adecuada, puede manejar de manera muy correcta su situación de salud. Y en esa parte, pues es importante conversar con usted. Bueno, lo primero, Gregory, darte las gracias por invitarnos a la Sociedad Dominicana de Cardiología a hablar de estos temas tan importantes para la población. Lo primero que tenemos que decir es que las enfermedades cardiovasculares constituyen y van a constituir la primera causa de enfermedad y muerte de toda la humanidad de aquí al 2050. Pero ese aumento o esa permanencia en primer lugar de las enfermedades cardiovasculares se debe al estilo de vida que estamos teniendo. Entonces lo que yo he mencionado, es lo primero. La educación de cada persona. Correcto. Y es el motivo de mi presencia esta noche en tu programa. ¿Y cómo puede ser una persona más disciplinada consigo mismo? Porque yo puedo darle opinión, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, sin embargo, yo para mí quizás no lo haga. ¿Qué es lo que pasa? Que se descuida la persona en ser correcto con el comportamiento que debe tener, sabiendo que tiene una situación cardiovascular. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero es ponernos en contexto. Ajá. Hay 7 factores de riesgo cardiovascular. 2 son químicos, que son el azúcar en la sangre, la glucosa en la sangre y el colesterol en la sangre, las grasas en la sangre. Yeah. 2 son mecánicos, la presión arterial, es decir, la fuerza de la constricción de las arterias en el cuerpo. Y el otro es el peso, el sedentarismo, la obesidad. Y 3 son conductuales, la falta de ejercicio, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Doctor, pero vuelvo a caer entonces en la educación individual. Esos factores, prácticamente todos, los determino yo con mi comportamiento, ¿es así? Precisamente. ¿Y por qué somos tan cabezadura y comemos tanto? La otra cosa que tenemos que decir es que particularmente las personas mayores de 40 años van a experimentar 5 procesos. Ajá. Si no me cuido, voy a aumentar de peso. Correcto. Pero si no vigilo, puedo tener la glucosa en la sangre alta, el colesterol en la sangre Ahí van alta, los 2 químicos, los triglicéridos en la sangre alta y la presión arterial elevada. Si tengo los 5 es como si yo tuviera un talonario con todos los tickets de la rifa. No puedo perder. Esa es la mala noticia. La buena es que hay un programa de 8 puntos para controlar esas 5 cosas. El programa de 8 puntos se llama Los 8 Esenciales de la Salud. Es una iniciativa de la Sociedad Americana del Corazón, pero que estamos tratando de que todo el mundo la conozca. Y de los 8 puntos, 4 dependen solo del paciente. Y 4 dependen de ir a la consulta, que ya no es una consulta médica, sino una especie de auditoría de salud. Es decir, tú voluntariamente
visitas la DGI para pagar tus impuestos de salud. Los 4 tuyos son no fumar, pero yo le agrego no tener una adicción de ningún tipo, ni alcohol, ni cigarro, por supuesto, drogas, pantallas, pornografía, lo que sea que te produzca una adicción, te va a dañar la salud. Segundo punto tuyo es dormir bien, 7 a 9 horas. Si duermes menos está mal y si duermes más también está mal. Tercer punto, tener una dieta saludable, que quiere decir que puedes comer lo que quieras, pero debes incluir frutas, vegetales y pescados en tu alimentación. Y por último, hacer ejercicio. 150 minutos de caminata a la semana, que son 30 minutos 5 veces a la semana. Si no puedes media hora 5 veces de lunes a viernes, haz 3 en la semana y sábado y domingo haces 1 hora y completas tus 150 minutos. Y los 4 que te tocan en la auditoría de salud son el peso, la glucosa, el colesterol y la presión arterial. Si tú tienes esas 8 cosas controladas en rango normal, tú vas a tener una reducción del 80% del riesgo de tener un accidente cerebrovascular o un infarto. También vas a tener una reducción importante del 80% de los cánceres más frecuentes. Y vas a tener además una reducción del 70% de riesgo de Alzheimer cuando tengas 70 años. O sea que es un negocio redondo. Pero mire, tener esas 8 cosas a tu favor. Lo que usted está diciendo, quien lo está escuchando, es el mejor negocio de la vida que está haciendo a través de usted, si se lleva, como uno dice coloquialmente. Correcto. ¿Qué impide? Y soy reiterativo en esto, doctor, porque conozco personas sumamente inteligentes, que tienen un descuido, no en esos 8 puntos, sino en los otros 4, los otros 5 que usted mencionó, de manera tan fácil. ¿Por qué se le hace tan cómodo a un emprendedor, a un empresario, hombre o mujer, tener un ritmo de trabajo de hasta 12, 14 horas diarias y no utilizar 1 hora 5 veces a la semana para proteger su salud, para hacer ejercicios? ¿Qué impide a una persona que tiene de conocimiento lo que usted ha indicado, evitar comer inadecuadamente, alimentarse inadecuadamente, y también la parte del sueño? Porque si estamos en el lugar donde dormimos, nuestra casa, en hora adecuada para acostarnos, nos acostamos de madrugada y nos levantamos bien temprano porque hay que ir a trabajar. ¿Qué sucede con el ser humano? Bueno, tenemos que recuperar la disciplina y los hábitos saludables. Para hablar de este tema voy a empezar hablando de los avances recientes en la fisiología del hambre. Hay 3 tipos de hambre. ¿Fisiología? Del hambre. Ya. Hay 3 tipos de hambre. El hambre homeostática, que es el hambre que ocurre cuando tengo horas de haber comido mi último alimento y empiezo a sentir esa sensación de que necesito comer. Correcto. El hambre del pobre. Tengo el estómago pegado al espinazo porque quiero comer. Puedo no tener acceso a la comida, pero esa hambre es el hambre normal, el hambre homeostática se llama. Luego viene el hambre hedónica, que es el problema que tiene el ser humano del mundo moderno. El hambre hedónica tiene 2 componentes. Uno, tengo un vehículo, el cual utilizo para moverme. O sea, aunque la panadería me queda a 1 cuadra, yo me monto en mi vehículo y voy a comprar el pan y me regreso en el vehículo. En vez de irme caminando para ahorrar tapón, ahorrar gasolina, no, me voy en el vehículo. Pero esas calorías que dejé de gastar las voy acumulando en la suma algebraica de calorías consumidas y calorías gastadas. Si consumo más de lo que gasto, voy a aumentar de peso. O sea, ahí tengo un elemento que afecta el hambre hedónica. La otra cosa es que en mi nevera
yo tengo una cantidad ilimitada de calorías, Oh, que a menos que yo tenga un esfuerzo consciente, yo puedo estar comiendo como los domingos, que voy a la nevera claro. y voy comiendo y esas calorías nunca las puedo gastar porque si no hago los 150 minutos a la semana, no puedo gastar. Entonces el hambre hedónica hace que yo tenga un círculo vicioso donde estoy comiendo sin parar y no estoy gastando las calorías y voy aumentando de peso. Pero este preámbulo es para hablarles de lo nuevo, el hambre controlada por la microbiota. Si yo tengo una dieta poco saludable donde tomo refresco, como comidas con carbohidratos refinados, muy azucarados, y no hago ejercicio, esas bacterias que viven en mi intestino producen sustancias que hacen que yo me mantenga somnoliento, que no tenga deseos de moverme para que no gaste calorías y siga comiendo de manera adictiva ese tipo de comidas, el cachú, la, vamos a decir, las salsas comerciales, las comidas rápidas, los fritos, y voy aumentando cada vez más de peso. Entonces, a menos que yo tenga conciencia de que tal vez esas publicidades que me hacen comer ese tipo de productos son una forma indirecta de dominarme, yo no voy a tener control y voy a estar propenso a ese tipo de enfermedades. Pero hay personas que conozco que hacen todo eso que usted indica, que comen mucho, inadecuadamente, no hacen ejercicios, doctor, y se mantienen, no son gordos. ¿Eso quiere decir que esas personas no resultan afectadas con que puede aumentarse todos esos niveles químicos y los riesgos cardiovasculares, vasculares, Pero porque eso es se solo ven? una apariencia. Ah, ya. Tenemos que documentar con parámetros qué es lo que hace la medicina moderna. Ya esa medicina de apreciación no existe. Estamos en el momento de la inteligencia artificial. Es decir, que en la consulta nosotros tenemos que evaluar parámetros. Una persona puede lucir saludable, pero hay que documentar una serie de parámetros básicos, como les he mencionado: la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, la glucosa. Y luego de eso básico pueden haber otras cosas que están influyendo y que también tenemos que revisar. El sobrepeso usted lo ha mencionado ya en varias ocasiones, 2, 3 ocasiones. Es muy negativo tener sobrepeso porque ¿qué es sobrepeso? ¿Es ser gordo, gordo, gordo o tener un peso mayor del que nuestro cuerpo debe tener? De manera general utilizamos un parámetro que se llama el índice de masa corporal, que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos por la talla al cuadrado, y eso nos va a dar una unidad en kilos por metro cuadrado de superficie corporal. Lo normal es menos de 25. Entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso, obesidad grado 1. Entre 30 y 35 de índice de masa corporal hablamos de obesidad grado 2. Entre 35 y 40, obesidad grado 3, y por encima de 40, obesidad grado 4, que es lo que se denomina ya obesidad mórbida. Pero en países, por ejemplo, donde hay una epidemia de obesidad, algunos lo llaman de diabesidad, porque un gran porcentaje de pacientes que tienen sobrepeso significativo van a ser diabéticos también, existe el término de superobesidad. Es decir, personas que tienen índice de masa corporal superiores a 50, superiores a 60, incluso superiores a 70 de índice de masa corporal, que implican unas obesidades que son esas personas que ustedes ven que andan en carritos, que usan oxígeno y que tienen muchas dificultades para la movilidad. Mire, y se oye esa explicación de los niveles distintos de obesidad que hay y sus riesgos, se oye un poco quizás complicado para el ciudadano, el normal ciudadano, que piensa que puede estar un pasadito de libras,
pero la categoría de tener obesidad, ¿cómo yo que quizás me quiero interesar en saber qué nivel puedo tener de obesidad o si tengo obesidad, cómo uno de una manera práctica puede orientarse fuera de esa categorización que usted le Técnica, da? sí. Ajá. Sí, y tu pregunta es muy válida porque incluso en el mundo médico eso está tomando relevancia también. Y para tal fin estamos utilizando algo que se llama el índice de redondez. El ser humano debe verse delgado. Si tú tienes alguna protuberancia en tu cuerpo, O sea, tu por ahí ya abdomen, hay tu obesidad. abdomen es Ya. protuberante, no. Ajá. Si en una mujer es mayor a 80 pulgadas y en un hombre mayor de 100 pulgadas, ya tú tienes que preocuparte. O sea, si uno se mide la Correcto, la cintura, la barriga. barriga. Correcto. En el hombre, No 100 debe, pulgadas. no debe haber barriga. No debe haber barriga. Oh. Si tú tienes barriga, quiere decir que el porcentaje de grasa está aumentado. Y a diferencia de lo que nos enseñaron en la escuela, de que la grasa era un tejido, sabes, de almacenamiento de energía, ahora sabemos que la grasa es un tejido metabólicamente activo y que produce sustancias inflamatorias que ponen en riesgo la salud porque aumentan las enfermedades cardiovasculares. Por eso están relacionadas. No. Incluso hay dos tipos de tejido graso. El tejido graso blando, que almacena energía, y el tejido graso pardo, que tiene que ver con la termorregulación, es decir, es el que te protege cuando hay una situación de frío. Pero el tejido graso blanco, el tejido de almacenamiento, produce citoquinas inflamatorias que afectan todos los órganos, el hígado, el riñón, el corazón, el cerebro. Cuando uno recibe orientaciones o médicas o de personas que tienen conocimiento de indicarle, mira, no utilices tal alimento, no utilices tal producto. En la dieta diaria dominicana es muy normal el arroz, el pan, la carne, la habichuela, los plátanos, los huevos. Son cosas que nos gustan. Entonces, ¿cómo combinar que yo quede satisfecho, porque trabajo mucho, me merezco alimentarme bien? ¿Cómo yo puedo hacer para no subir el riesgo de afección cardiovascular y comer cosas que a mí me gustan? El cuerpo es noble, pero necesita 3 nutrientes todos los días: carbohidratos, proteínas y grasas. No se puede vivir sin esos 3 nutrientes. Para tal efecto, en esa iniciativa de los 8 esenciales que les comenté, en la parte de dieta saludable que les dije que tiene que tener frutas, vegetales y pescado, se hizo una apreciación de lo siguiente. Existen múltiples dietas. Tú has escuchado de todo: dieta keto, dieta paleo. Para evitar esas confusiones, después de haber analizado todas las dietas existentes, solo hay 2 dietas que brindan salud cardiovascular. Una se llama DASH, D-A-S-H, que en inglés quiere decir Dietary Approach to Stop Hypertension, que lo que quiere decir es que la persona debe incluir en su alimentación frutas, vegetales y pescado y reducir la cantidad de sodio que consume al día Sal. a no más de 1.5 gramos de sal al día. Si usted come esa dieta, usted va a estar bien. Y la otra dieta es la dieta mediterránea, es decir, la dieta que consumen los europeos, los italianos, franceses y españoles particularmente, que comen abundantes vegetales, frutos secos, pastas de harina de sémola y abundantes pescados, ¿ves? Sin incluir el vino, ¿ves? Porque ya estamos diciendo que no debes tener ningún tipo de adicción. No es que no puedes tomar, pero siempre que se pueda, no incluir el alcohol en la alimentación,
porque son calorías perdidas. Y la copa de vino que hay personas que les gusta ingerir, por ejemplo, 2, 3 veces a la semana, 3 veces a la semana, es mucho. O cuándo debe ser una copa de vino, por Te ejemplo. voy a decir lo que ha ocurrido respecto a la evidencia sobre ese tema. Hay 3 posturas. La primera postura es la postura radical. No hay que consumir alcohol en ninguna condición porque el alcohol no es beneficioso para la salud. El segundo punto, que es que el europeo forma parte de la vida del europeo tomar vino durante la comida. Y el tercer punto, que es por lo que no se ha podido llegar a un consenso entre todas las sociedades médicas del mundo, de que los médicos no somos una institución moral y que no debemos influir en el comportamiento de las personas. O sea que hay esas 3 posturas en el mundo científico. Mi recomendación es que siempre que sea posible, no es necesario tener alcohol para disfrutar, porque eso es un concepto que nosotros venimos heredando del pasado. El disfrute, la felicidad, no tiene por qué estar relacionada al exceso. Ya, no hay que comer en exceso, que es lo que nos han enseñado desde la antigüedad, pues. O sea, si en una fiesta no hay exceso, no lo relacionamos con disfrute. Y eso es un cambio que tenemos que dar. Muy bien. O sea, nosotros, ¿dónde está la felicidad? En el compartir con nuestros familiares. La felicidad no está en que tengo que llegar a la inconsciencia con el alcohol para disfrutar, o en que tengo que llegar a un estado de frenesí alimenticio donde no puedo más para yo poder ser feliz. Ese es uno de los cambios que tenemos que dar. Bien. Vamos a hacer una pausa. El doctor Rafael Lugo, hablándonos sobre salud cardiovascular hoy día. Después de la pausa continuaremos. ¿Qué debemos comer? ¿Qué no debemos comer? ¿Y en qué niveles? Tenemos que cuidarnos. Nos llevamos del doctor Lugo y vamos a estar mejor. Venimos en breve. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Continuamos conversando con el doctor Rafael Lugo. Mire, los dominicanos nos caracterizamos por nuestro espíritu, pero también porque nos gusta la comida y la comida tradicional. Es muy normal decir, mira, deja el pan, no comas arroz. Pero usted habla de que necesitamos 3 nutrientes básicos diarios en las comidas principales: carbohidratos, proteínas y grasas. O sea que yo puedo comer pan diario o no. ¿Cómo manejar esa situación, doctor? Sí. Y el arroz, que es carbohidrato, ambos son carbohidratos, básicamente. Vamos a hablar de nuestra nevera. Nuestra nevera habla de cuáles son mis posibilidades de yo mantenerme sano. Si en mi nevera hay jugos comerciales que están endulzados con azúcar, si hay refrescos carbonatados, que si tú ves, por ejemplo, pones un video en cualquier plataforma y cómo se hace un refresco, tú quedas asombrado de la cantidad de azúcar que eso se le pone. Que era lo que yo decía antes, tu elección de esos 3 nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, la idea es que sea la elección más saludable posible, porque eso va a afectar mi vida futura. Entonces, por ejemplo, en mi casa ya no hay refrescos, no hay jugos comerciales, ¿ves? O sea que si voy a tomar un jugo de una fruta que se cortó en mi casa y se puso en la licuadora de la casa y se sirvió sin añadirle azúcar. O sea que los jugos que hacemos en la naturales, casa
es preferible no echarle, no agregarle azúcar. Correcto. Por ejemplo, tú a un guineo no le tienes que echar azúcar. Doctor, y a uno que le gustan, por ejemplo, normalmente a nosotros nos gustan las limonadas. Llevar al sabor dulce del paladar un limón, una limonada, es mucha el azúcar que hay que echarle. ¿Qué usted recomienda con la limonada? Que no es una buena idea. No es una buena idea. Porque esas azúcares refinadas, ¿ves? Una vez que se repleta el glucógeno hepático, se convierten directamente en triglicéridos y van para la grasa abdominal. Ese exceso de azúcar. ¿Ves? Igual que el alcohol, ¿ves? Tú tomas alcohol y el alcohol es grasa. ¿Ves? El alcohol se convierte en grasa. Exacto, no. El alcohol Ajá. es una molécula de grasa en donde se le sustituyó una molécula de glicerina por una molécula de oxidrilo. Esa es la diferencia química entre la grasa y el alcohol. Es decir, el alcohol es un derivado de la grasa. Y si hablamos en números, 1 gramo de proteína y 1 gramo de carbohidrato aportan como energía 4 kilocalorías cada uno. 1 gramo de proteína y 1 gramo de carbohidrato. Nos aportan 4 kilocalorías. 1 gramo de grasa nos aporta 9, es decir, nos aporta más del doble. O sea que yo no debo temerle al carbohidrato. No debes temerle porque ya sabes que debes consumirlo en la proporción 60-65%, 20-25% de proteína y 5-10% de grasa. Esa es la proporción. No hay un número mágico, no hay una dieta mágica. El cuerpo necesita esos nutrientes para funcionar. Entonces, las personas que conocen y saben que deben hacer ejercicios, por ejemplo, una ama de casa o una persona o una mujer, no tiene que necesariamente ser ama de casa, que en el día camine bastante en su trabajo. No se vale, porque el trabajo... ¿Eso no es ejercicio? No, porque eso tú lo tienes que hacer porque ese es tu modo de vida. El ejercicio es un tiempo que tú planificas para ejercitarte, no lo que haces dentro del trabajo. Entonces, doctor, la persona, en este caso vamos a poner el hombre, que trabaja en una gran ferretería, un almacén, por ejemplo, y que su labor es física, preparar las góndolas con los carritos estos, con los pallets, subir, preparar, moverse, bajar cajas, preparar envíos y eso, que dura 6, 7 horas haciendo eso diario. Ya ese no tiene que hacer ejercicio. No, ese es su trabajo, no es su ejercicio. Eso no vale entonces. No, incluso eso está estudiado. No me digas. Hay estudios científicos sobre eso. Claro, porque ese trabajo es el trabajo con el que tú te ganas la vida. No es el tiempo donde yo me estoy ejercitando. Pero el cuerpo no sabe qué es el cuerpo no lo sabe, pero tu cerebro sí. Ajá. Él sabe que está trabajando. Y el cerebro no es un codifica tiempo, eso. El cerebro tiene esa capacidad. Y por eso una persona que piensa que porque hace actividad física en el trabajo no tiene que ejercitarse, no tiene una diferencia de riesgo cardiovascular versus la persona que sí destina un tiempo para hacer ejercicio. ¿Y qué ocurre en el tiempo del ejercicio que el cuerpo se beneficia y no se beneficia directamente entonces cuando hace un trabajo físico, que es su trabajo, pero está activando los músculos? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Sí se activan los músculos. Ajá. Pero no forma parte, como te estoy diciendo, en un estudio del UK Biobank, se dividieron los pacientes que tenían un mismo trabajo. O sea, lo que estamos hablando. Y exacto, y un grupo no hacía ejercicio porque consideraba que ya había ejercicio porque estaba en el trabajo, y otro que además de hacer el trabajo físico que hacía en su trabajo laboral, destinaba un tiempo, según las guías, a hacer los 150 minutos de cardio aparte de su trabajo. Pero fíjate que eso requería, primero, agendarlo. Segundo, un tiempo donde yo no iba a estar pensando en mi actividad laboral.
que en cierta forma tengo que, mi concentración es diferente si estoy haciendo un trabajo por el que me están pagando que si estoy haciendo una actividad que la estoy haciendo por mí. Porque ahí manejo conceptos como la libertad, me relaciono con la naturaleza. En el trabajo no, porque estoy en la góndola y bajando la mercancía. ¿Me entiendes? Entonces ese efecto mental y psicológico se afecta con las enfermedades cardiovasculares. Y uno esto con otro elemento que se ha descubierto recientemente, que es el efecto del estrés crónico sobre las enfermedades cardiovasculares. El estrés crónico, por ejemplo, que es que tienes que ir al trabajo, atravesar el tránsito, buscar un parqueo, como comentábamos al inicio, Sí. y llegar a mi sitio de trabajo. Inicialmente, cuando se inicia ese estrés, vamos a decir, el cuerpo tiene un estado de equilibrio que se llama el estado alostático. Es decir, mis niveles van a subir en mi corriente sanguínea sustancias como el cortisol, la dehidroepiandrosterona, la adrenalina, que son las hormonas del estrés, pero mi cuerpo tiene un sistema de contrapeso que equilibra, que es de citoquinas antiinflamatorias que me mantienen sano. Pero a veces el estrés se prolonga en el tiempo, porque por ejemplo puedo tener un trabajo que no me gusta, pero es con el que mantengo a mi familia. Tengo un matrimonio donde tengo una relación tensa, pero decido llevarlo adelante por el motivo que sea, por mis hijos, por mí mismo, por mi religión. Pero el estado alostático se rompe y caigo en algo que se llama la carga alostática. Y en la carga alostática puedo sufrir de hipertensión, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de úlcera, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Y todo eso producido por el estrés, básicamente. Por el estrés, por los mediadores, eso que te dije, permanentemente elevados, cortisol, dehidroepiandrosterona, adrenalina. Pero quiero llegar al final. Ajá. A veces ese problema nunca se soluciona en la vida del individuo. Entonces el individuo, como vemos a muchos amigos nuestros, se abandonan, suben de peso desmesuradamente, no hacen actividad física porque tienen algo que se llama la autoindulgencia. No es que, ¿cómo voy a ejercitarme si yo estoy todo el día ocupado? Es normal Empiezo hacer y decir eso. Empiezo a tener adicciones porque llego a la casa en la noche, no, pero estos whiskycitos yo me lo merezco. O este habano, o estos cigarrillos yo me lo merezco. O este vino. O cosas más graves. Y con esas tres cosas, como además no hago actividad física, tengo una adicción, empiezo a tener problemas de sueño. Entonces paso de un estado que se llama de carga alostática a un estado de sobrecarga alostática y me muero pronto porque los problemas de la vida nunca los pude solucionar. Y esta es la primera evidencia científica de que los problemas emocionales de la vida, que tienen que ver con mis finanzas, con mi situación emocional familiar y con mis amigos, si estoy solo, si estoy aislado, pueden producirme enfermedades cardiovasculares. Doctor, tengo un amigo que es bastante ocupado por sus funciones empresariales. El día lo pasa, o los días de la semana los pasa haciendo toda la labor del mundo. Al llegar a su casa, es el momento que tiene libre para despachar los trabajos de su empresa y en esos menesteres dura hasta las 12 de la noche, pero a partir de ahí se nutre, es lo que él me relata, y empieza a mirar noticiarios internacionales y a leer, y normalmente se duerme promedio a las 2 de la mañana. A las 6, 6 y media ya está en pie. Él me dice que su cuerpo está totalmente acostumbrado a eso y que en el día él no tiene una pizca de sueño, que eso es perfecto para él. ¿Qué puede? Tiene que revisarse. Sí. Claro. Pero él me dice que su colesterol, que esto, que lo otro, que todo está bien, se siente bien, o sea. Hay que revisar, ¿ves? Ajá. Hay que revisar porque ya que mencionas eso,
la normalidad que aparece en los exámenes de laboratorio que te entregan Ajá. solo es válida para menores de 39 años. Ya no usamos valores de colesterol, sino que usamos categorías de riesgo. Oye. Por ejemplo, un joven, el factor de riesgo independiente más importante para tener un accidente cerebrovascular o un infarto es el colesterol malo, el LDL. A pesar de lo que digan los influencers, ves que esa es otra cosa, que Sí, estamos ya. contaminados de muchas cosas. La acumulación de colesterol LDL es la primera causa de accidente cerebrovascular y de infarto. ¿Okay? Esa elevación puede tener orígenes genéticos, pero también puede activarse por la edad porque el hígado pierde la eficiencia en el metabolismo de ese tipo de moléculas. Pero lo que quiero decir puntualmente es lo siguiente. Un joven que no tiene problemas cardiovasculares, el límite nuevo para empezar a recibir tratamiento por el colesterol elevado es 116. Es decir, eso aplica para el paciente que tiene un riesgo cardiovascular menor al 1%. En general, los menores de 39 años. Luego viene una categoría que va entre los 40 y los 49 años, que el riesgo cardiovascular según esa edad es entre el 1 y el 5%. El límite para ese grupo etario es 100. Si tú tienes 100, tienes que recibir tratamiento. Y luego venimos los que tenemos el pelo blanco, los mayores de 50 años. O sea, el límite para no recibir tratamiento es 69 de colesterol malo. Y si 69, 69 de colesterol malo. Y si has tenido un evento cardiovascular, es decir, has tenido un infarto, has tenido un accidente cerebrovascular, tienes bypass coronario o tienes colocado un stent, tu límite, según la guía, es 54. Es decir, que es muy importante desmontar ese mito. O sea, que no porque esté dentro del rango, en el examen, riesgo baja. tú lo tienes normal, porque hay que categorizarte Ya. según la edad y otros factores de riesgo. Porque si yo empiezo a calcular si tú fumas, si bebes, si tomas medicamentos para la presión, el riesgo no es igual que una persona que no tiene las características que acabo de mencionar. Es decir, que no es tan sencillo esto de que... ¿Qué es lo más efectivo, comprobado o que usted pueda recomendar para esa parte del LDL, ese colesterol, mantenerlo en niveles prudentes, niveles adecuados? Ok, la vida saludable, las conductas cardiosaludables, ayudan a manejar el perfil de los lípidos. Pero pueden haber condiciones, como te dije, genéticas, relacionadas a la edad, que aunque tú tengas una dieta saludable, no vas a estar en el rango y pudieras necesitar medicamentos. Pero creo que tu pregunta va más con respecto al mito de que si yo hago ejercicio voy a tener el colesterol normal. Entonces, casualmente en septiembre del año pasado se hizo un gran metaanálisis donde se analizaron pacientes que hacían ejercicio versus pacientes que no hacían ejercicio y ver el efecto del ejercicio sobre los parámetros del corazón, de los lípidos, el colesterol total, el HDL, el LDL, los triglicéridos y el colesterol VLDL, y se vio que el efecto del ejercicio sobre el perfil lipídico es modesto. Es decir, que tú hagas ejercicio no va a hacer que tengas el colesterol en el rango que te corresponde según tu edad o según tu riesgo cardiovascular. ¿Y qué puede sí ayudar, además del ejercicio? Bueno, dependerá de si estás en el rango, pudieras o no necesitar medicamentos para reducir el colesterol. Pero en todo caso, hay que ir al médico, hay que mantener una vida cardiosaludable y hay que parametrizar mi salud. Si yo no tengo parámetros de cómo está mi presión, cómo está mi glucosa, cómo está mi colesterol, yo no sé cuál es mi riesgo cardiovascular. Entonces no es como la gente dice, no, es que se está muriendo la gente porque nos vacunamos del COVID. No, la vacuna del COVID nos salvó, si no todavía estuviéramos encerrados. Una persona que no tiene ningún
problema cardiovascular, normalmente no se mide su nivel de presión arterial. Una persona que no tenga ese inconveniente, Todos debemos medir debe, la presión debe, arterial. pero y una persona que no, Hasta los niños hay que medirle la presión arterial. ya. Pero entonces esa persona que no lo necesita, entre comillas, pero que sí quiere tener la previsión y no tiene el aparato de medirse, o sea, ¿cómo puede tener acceso o qué debe hacer para empezar a tener ese hábito? Por lo menos hay que medirlo. Tienes que medirla por lo menos una vez. En mi casa, por ejemplo, nosotros, todos los miembros del grupo familiar, que incluyen mi suegro, mi esposa, mi hijo y yo, una vez a la semana nos tomamos la presión arterial. No importa la edad. No importa la edad, porque la única forma de saberlo es que te la midas. Y lo normal es menos de 120-80. No importa la edad, no importa la raza, no importa el peso. Eso es lo ideal. Ya. ¿Y a qué hora es lo propicio o en qué condiciones para tomarse la presión? Lo recomendable es tomársela sentado después de haber esperado 5 minutos y, si es posible, utilizar un aparato digital validado por una institución científica, es decir, la Sociedad Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Europea del Medicamento, la Sociedad Europea de Cardiología, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que esté validado el aparato. ¿Qué es más importante, hacer ejercicio o modificar o morigerar la calidad de la alimentación? Fíjate, vamos a responder de la siguiente manera. Si tú tienes los 5 hábitos cardiosaludables, no fumar, no consumo de alcohol o moderado consumo de alcohol, dieta saludable, ejercicio y control del peso, y eres mujer versus una persona que no tiene esos 5 hábitos cardiosaludables, una mujer va a vivir 12 años más que una mujer que no tenga esos 5 hábitos cardiosaludables. 12 años, 12. 12. Una docena de años más. Correcto. Y un hombre que tenga esos 5 hábitos cardiosaludables va a vivir 10 años más que uno que no tiene esos 5. Bueno, Es decir, que no lo podemos ver de manera individual, sino que tiene que ser un estilo de vida. Entonces, para que tú puedas tener un estilo de vida, tú primero tienes que agendar tu actividad y segundo, tienes que convertirla en un hábito. Un hábito, ¿qué es un hábito? Es una conducta repetitiva que produce un efecto y ese efecto produce una recompensa. El ejemplo clásico es el cepillado dental. El cepillado dental se inició a principios del siglo XX, en los años 20, la humanidad entera no se cepillaba los dientes. El cepillado dental se lo debemos a uno de los primeros publicistas de la historia que se llamaba Claude Hopkins, que lo contrató la Pepsodent para que vendieran más pastas dentales. Y él fue el que describió la tríada del hábito. Pero, ¿cómo logró esto? Como la gente no se cepillaba los dientes, tenía los dientes cariados y se reían tapándose la boca. Entonces Claude Hopkins identificó lo siguiente: si te cepillas los dientes, vas a tener una dentadura sana. Y si tienes una dentadura sana, te vas a poder enamorar más fácilmente. Oh. Entonces, gracias a esa publicidad, ese acto repetitivo que tú haces en la mañana sin tener ningún conflicto de levantarte de tu cama e ir al lavamanos a cepillarte los dientes, se lo debemos a ese señor. Entonces, si tú logras hábitos saludables, no consumo refresco, no fumo, limito mi consumo de alcohol, hago ejercicio, duermo bien, voy a tener una reducción de los riesgos cardiovasculares en mi vida. Pero eso requiere disciplina y organización. Disciplina y organización. Y control. Tenemos que abandonar
eso que nos han vendido, solo puedo ser feliz en el exceso. O sea, si yo no voy a una fiesta y la fiesta no se acaba con el amanecer y yo no puedo, ¿sabes? No puedo mantenerme en pie, no aguanto la barriga de lo lleno que estoy, no puedo ser feliz. Eso hay que eliminar. Yo puedo disfrutar manteniéndome sano, manteniendo el control de mi conciencia, de la cantidad de alimentos que consumo y en mi familia y con mis amigos. Doctor Lugo, hay personas, son tantos los ejemplos que dicen, bueno, yo con 4 o 5 horas de sueño tengo. Si me acuesto temprano, me desvelo, no me duermo. Yo tengo que acostarme tarde, que ya el cuerpo me diga duérmete. Entonces, no le hacen caso a que se debe dormir por lo menos entre 7 y 9 horas, como usted indica. Y el hecho de que el cuerpo no me recrimine, yo no sienta ningún efecto porque dormí 4 o 5 horas, eso no quiere decir que debamos confiarnos en eso. No, porque puedes tener un trastorno del sueño. Los trastornos del sueño son múltiples, sería largo de hablar, incluso pudieras hacer un programa solo sobre el trastorno del sueño. sueño. Pero algo importante que solamente quiero mencionar porque hay que tomar en cuenta es el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, que sobre todo se ve en personas roncadoras, aunque no todas las personas que tienen apnea del sueño roncan, pero generalmente en las familias eso se toma a broma. Gregory ronca y tiene que dormir en un cuarto al lado y todo el mundo se ríe. Ese roncador pudiera ser que tenga apnea del sueño, pero él no lo sabe. Esa es su normalidad, a menos que vayas al médico y se hagan una serie de preguntas que nos den la probabilidad mayor o menor de que tú tengas esa patología, pudiera ser ese el motivo por el cual la persona no duerme. ¿Es riesgoso tener apnea del sueño? Sí, es riesgoso porque eso aumenta el riesgo de otras enfermedades. Finalmente, doctor, hay personas que dicen, yo no siento estrés, mi trabajo a mí me gusta, me encanta. Mi trabajo no me estresa, al contrario, me aligera. ¿Es correcto cuando uno se siente en el trabajo que no coge estrés? Te voy a poner de ejemplo lo que pasó el fin de semana. Hubo una serie de declaraciones por la cantidad de muertos en tránsito que hubo el fin de semana. Entonces la persona que dice eso debe vivir en otro mundo, porque imagínate, si tú tienes que ir al trabajo, simplemente incorporarte al tránsito de Santo Domingo, ya es un motivo de estrés, ¿ves? Porque te viene el motor del colmado de frente en una vía, es decir, que tú eres un espíritu puro, que eso no te afecta. ¿Ves? Es decir, el estrés no solamente se manifiesta en el trabajo, porque tú puedes tener un estrés porque tienes un problema con un hijo que no estudia, o porque tienes a tu mamá enfermo, o porque tuviste una pérdida, estás con un duelo. Es decir, no es tan sencillo. ¿El estrés se siente normalmente? Puede sentirse, sí, puede dar signos clínicos, taquicardia, sequedad de boca, diarrea o estreñimiento, sensación de desánimo. Bien. Doctor, me doy cuenta de que siempre será, si converso con usted, corto el tiempo. Le agradezco mucho este conversatorio. Espero que pueda volver, doctor. Como no, estamos a la orden y gracias por haberme invitado y gracias a tu audiencia por la gentileza en escucharme de estos temas tan interesantes y que nos preocupan tanto en la Sociedad Dominicana de Cardiología. Sí, sí, y estoy seguro que muchos de ustedes han tomado parte, por lo menos parte de lo que el doctor ha dicho y lo pondrán en práctica. Es muy claro lo que el doctor Lugo ha explicado hoy día. Gracias por su atención.